Así que quiero sin más preámbulos, ¿sí?, saludar a los que se conectan, darte la bienvenida, dar gracias al Señor de que podemos estar juntos una vez más. Y quiero leer juntos, todos juntos, Ezequiel 47. Sí, Ezequiel 47 habla de una visión del profeta Ezequiel. Y quiero un poco contarte la historia de la vida de Ezequiel. Hoy va a ser la prédica un poco histórica, sí, pero nos va a llevar a un lugar donde va a ser de refrigerio. Así que hoy no va a ser tanto de chiste y de bromas como suelo hacer, sí va a ser histórico. Así que me gustaría que estés atento a toda la historia de la vida de Ezequiel, que nos va a llevar a un lugar muy profundo. Ezequiel 47 dice: el ángel del Señor me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo de un umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior. Fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Esta es la historia de Ezequiel, un profeta que Dios decidió levantarlo en un tiempo difícil. Todas las personas, creo que dentro de un cautiverio, en ese momento Ezequiel estaba dentro de un cautiverio, estaban cautivas, y creo que todas las personas que oran en aquel tiempo o que oran en un momento de cautividad, ¿qué le piden al Señor? Le piden libertad, le piden liberación, le piden que abra las puertas. Ezequiel, el profeta Ezequiel, va en contra de todo esto. Ezequiel fue preso y fue cautivo. Él oró, y en vez de que Dios le dijera: yo te voy a dar la libertad, le dijo: yo te voy a usar en medio de donde estás, en medio del cautiverio. Dios le dio esa palabra. Ezequiel, como profeta, se entregó en las manos de Dios, y Dios lo hizo durante mucho tiempo, en un tiempo cruel y duro. Sí, Ezequiel fue hijo de un sacerdote llamado Buzi. Decí conmigo: Buzi. Buzi. Fíjate qué nombre más feo, ¿no? Si pensás que tu nombre es feo, este es más feo que tu nombre. Buzi es un nombre feo. Encima, Ezequiel creció viendo a su padre siendo usado por Dios, a su abuelo siendo usado por Dios. Creció viendo a sus tíos siendo usados por Dios. Él era de una familia sacerdotal, una dinastía de sacerdotes. Era de la tribu de los levitas. ¿Sí? Los levitas era una tribu separada y escogida por Dios. Podían caminar por el templo con manos vacías. Y desde niño fue ocupado para ocupar el lugar de su padre. Fue ocupado para ocupar el lugar de sacerdote, así como el padre fue ocupado para ocupar el lugar del abuelo, y el abuelo fue ocupado para ocupar el lugar del bisabuelo. Y si trazaríamos una línea recta para atrás en el árbol genealógico, llegaríamos hasta Aarón, el primer sacerdote de la tribu de Leví, de los levitas, ¿sí? Y este niño tenía sueños, como todo niño, ¿sí? Y era darle continuidad al legado de su padre. Era darle continuidad a lo que Dios había hecho con su padre, con su abuelo y con sus tíos, ¿sí? Y a los 17 años de edad llegaron los babilónicos a Jerusalén. Y el rey Joaquín se entregó. Y lo que pasó fue una tragedia. Los babilónicos estudiaron antes de entrar a Jerusalén cómo podían tomar el pueblo. Así que lo que primero que hicieron profanaron el templo, lo destruyeron el santuario, tomaron los sacerdotes y los eliminaron uno a uno. Uno a uno murieron los seres queridos de Ezequiel. El padre de Ezequiel fue decapitado. Ezequiel asistió a este terrible evento y lo vio con sus propios ojos. Ezequiel, como pertenecía al linaje sacerdotal, debería así ser decapitado también él, pero como al rey babilónico le servía mano de obra barata, ¿sí?
era mejor quedarse con un joven. Así que decidió quedarse con Ezequiel. Y fue camino, lo llevaron camino y arrastrándose a Babilonia 1500 kilómetros a pie. Iban 1 millón de esclavos judíos en esta caminata hasta Babilonia, ¿sí? Así que imagino que mientras Ezequiel iba caminando, los demás lo iban reconociendo porque era hijo de sacerdote. Y iban caminando, iban apuntándole el dedo también, porque todas las palabras que el padre Buzi había dicho, ninguna de estas se había cumplido. Buzi entraba en el Santo de los Santos a orar y en el día de la prosperidad, ¿sí? Él anunciaba y decía, tomado por el Espíritu, este es el año del Señor, este es el año del perdón. En este año habrá paz y prosperidad y Dios estará con nosotros. Cada vez que él salía del lugar santísimo decía estas palabras y todos estaban bajo prosperidad y bajo paz. Y en vez de paz vino la guerra y en vez de la prosperidad vino la maldición y en vez de tener un año bendecido fue los peores años de sus vidas para aquellos que fueron tomados como esclavos. Y cuando Ezequiel se ve en medio de este cautiverio, me imagino las personas diciendo, mirá, ahí va el hijo del profeta, el hijo del profeta que nos engañó, aquel que nosotros le dábamos los diezmos y las ofrendas para que orase por nosotros, para que nos bendijera y en vez de bendecirnos, lo único que hizo fue traernos maldición. Dijo que a causa de todo lo que nosotros haríamos, las cosas cambiarían y nada cambió. En vez de traer prosperidad, trajo hambruna. En vez de traernos paz, trajo guerra. Y por eso Ezequiel se encontraba solo en Babilonia. Ezequiel llegó a Babilonia y es olvidado, es ignorado, lo dejan de lado. Y ahora le asignan un trabajo. Y el trabajo de Ezequiel es el trabajo de un burro, ir a recoger agua y arcilla. Tenía 2 baldes con en medio una caña donde él cargaba los baldes en su hombro y caminaba desde el río Quebar hasta la casa, hasta Babilonia, cargando agua y arcilla. Y él descendía al río, ¿sí? Y del río Quebar agarraba estos 2 materiales. Era un trabajo que llevaba desde 14 a 16 horas por día. Era un trabajo pesado. Vos te quejás de tu trabajo, imagínate este trabajo. Era un trabajo pesado. 16 horas por día. 16 horas donde tenía que ir y venir, cansado de caminar, descalzo, con sus hombros que ya no podía más. En medio de un cautiverio. Y los otros judíos, cada uno de ellos tenía donde ir porque tenían familia, porque en aquel tiempo los babilónicos dejaban que las familias se juntasen. Pero aquel que no tenía familia solo quedaba, no podía volver al final de la noche y contarle lo que le pasó a la familia. No podía ser curado por la familia de los latigazos que le daban los babilónicos. No podían curarse entre sí las heridas. Ezequiel quedó solo, ¿sí? Y más porque era de una familia sacerdotal. Y por si no fuera poco, las personas tenían un preconcepto de Ezequiel, que era hijo de un hombre que habló algo que no se cumplió. Él vivió la vida entera desolado en medio de un cautivo, isolado en medio de un cautiverio. 5 años después, ¿sí? Ezequiel estaba preso y trabajando, y después de tomar el barro y la arcilla en el río, a orillas del río Quebar, estaba arrodillado y a punto de colocar el agua y la arcilla, y se va a poner de pie, dice el capítulo 1 y 2. Y donde él empezó a tener una visión, y empezó a ver que una rueda que giraba, y otra rueda encima de esa rueda que giraba, y que en medio de esa rueda salía una luz, y le hablaba y le decía, Ezequiel, ponte de pie porque quiero hablar contigo, voy a hablar contigo. Ahora, hice esta introducción para que sepas un poco en el contexto donde vivía Ezequiel y dónde estaba Ezequiel. Nos encontramos en el capítulo 47, que es los versículos que te acabé de leer. Tenemos otro tipo de Ezequiel del 1 y del 2. Ezequiel del capítulo 1 tenía 17 años. Ezequiel del capítulo 2 tenía 22 años. Y pasaron de 17 a 22, 5 años de cautiverio. 5 años de no haber escuchado la voz del Señor. 5 años de silencio. 5 años sin
5 años sin visitación angelical, 5 años sin ver la nube de gloria del Señor, 5 años donde el Señor quedó callado. Y en el versículo 47, después de 33 años más, Dios le habla, no para sacarlo del cautiverio, sino para usarlo dentro del cautiverio. Entonces le dice, levántate que quiero inyectar dentro de ti ánimo para que le puedas hablar palabras de ánimo a los tuyos. Para decirle que la ira del Señor tiene un límite. Para decirles que el tiempo de dolor no durará para siempre. Que tienen que tener paciencia. Que estaban bajo un yugo provocados por causa de sus padres. Y Ezequiel pasa una temporada animando a los judíos, al pueblo. Y se vuelve conocido otra vez. Y es como un hombre que empieza a tener visiones y que el pueblo lo empieza a seguir. Y al principio todos le creyeron. Pero pasó otro tiempo donde las cosas no se empezaron a cumplir. Las profecías no se cumplían. Pasaban de largo. Ezequiel en el capítulo 24, después de tener un tiempo de reconciliación con el pueblo judío, conoce a una chica, se enamora y se casa. Y después dice que pierde aún a su esposa. Muere su esposa y vuelve a estar solo y abandonado. Y podemos ver que en el capítulo 11, 19 y 20, Dios le vuelve a hablar a Ezequiel y le dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré en ellos. Y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Esta palabra no era solamente para el pueblo. Esta palabra era sobre todo para Ezequiel. Era Dios analizando la vida del profeta. Después de estar solo, después de perder la persona que amaba, su corazón empezó a ponerse duro. Su corazón empezó a cerrarse. Y Dios le dijo, llegará un día donde yo arrancaré el corazón de piedra y colocaré un corazón nuevo. Colocaré un corazón de carne. Era la manera de Dios diciéndole, aquel que me sirve, aquel que me busca, aquel que quiere hacer mi voluntad, no pasará más una temporada sin que yo me manifieste a él. En el principio de su edad, Ezequiel tuvo un avivamiento con Dios. Dios le dio una visión. En el medio de su juventud, Dios lo acompañó dándole palabras continuamente para el pueblo. Y ahora que él estaba entrando a su vejez, veía que nada se cumplía. Y que repetía una historia, la historia de su padre. Que lo que decía no se cumplía. Veía que no pasaba nada. Y ahí se cumple la palabra del Señor. Ezequiel se encuentra a orillas del río Quebar. En el mismo río donde Dios le había hablado 17 años atrás. Donde Dios le dijo, ponte en pie que quiero hablar contigo. Y de nuevo, una vez más, estaba por tomar la caña y los baldes para colocar agua y arcilla. Pero de repente, cuando se estaba por levantar, aparece enfrente suyo. No era ni un esclavo ni un babilónico. Era un hombre diferente, vestido de blanco. Y por ahí empezó Ezequiel. Tampoco era un ángel común. No era solo un ángel. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ángel del Señor y un ángel normal? ¿Sabes cuál es la diferencia entre el arcángel Miguel o el ángel mensajero? El ángel del Señor era el propio Dios, que decidía hablar con sus siervos, ¿sí? Y como nadie podía ver la cara de Dios porque si no caía muerto, entonces Dios se metamorfoseaba en el ángel, ¿sí? Y en teología esto se llama teofanía, ¿sí? Teofanía es Dios no disminuyéndose, sino transformándose en un ser que pueda estar al lado del hombre, ¿sí? Sin que el hombre muera. Entonces Dios se manifestaba como ángel del Señor. Y esto es bíblico, ahora se lo voy a demostrar. Entonces Dios se manifestaba como ángel del Señor. ¿Te acuerdas Gedeón? Gedeón estaba pisando trigo en un lugar donde se pisaban las uvas. Y se le apareció el ángel del Señor para darle fuerzas. Y el ángel del Señor dice que Gedeón fue y buscó una ofrenda, buscó sacrificios, trajo tortas y aceites.
y lo puso enfrente del ángel. Y el ángel del Señor sacó un cayado, ¿sí? Y la Biblia dice que el ángel apuntó con el cayado hacia el sacrificio y el sacrificio fue consumado. Ahora en el cielo solo hay uno que tiene el cayado en la mano. Y para él David escribió el Salmo 23. Solo hay uno que tiene un cayado y ese es mi pastor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Me infunde fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta, dice la palabra en Salmos 23. Un ángel común, quiero decirte, que no recibe sacrificios. ¿Saben quién recibe sacrificios o quién recibió sacrificios? El mismo Dios. Ezequiel se encuentra con el propio Señor. El Señor lo mira a Ezequiel y dice, después de 33 años, a orilla del río Quebar, trabajando en el río, cargando agua y barro, pero sin entrar en el río, por miedo a los babilónicos, por miedo de que le dieran otro cintazo. Y el Señor lo mira a Ezequiel, después que trabajó, después que luchó, que perdió el deleite de su alma, que estaba en un desierto, encerrado en cautiverio, vio la muerte de sus padres, la muerte de su esposa, perdió lo que más amaba, su familia, y el Señor se le presenta y le hace entender que Dios es el Dios que sustenta, que es el Dios que no abandona, que por más que la persona se sienta sola, Él es el Dios que nunca nos deja solos, que por más que Él cierre sus labios, sus oídos están abiertos, que por más que Él cierre su boca, Él está pronto para escucharte. Aunque todavía no me hayas visto, le dice, yo te veía todos los días. Aunque por mucho tiempo no me escuchaste, yo te escuché todos los días. Y no te dejaré como estás. No dejaré que termines seco en el desierto. ¿Qué vas a hacer conmigo, Dios? Imagino que Ezequiel le dijo. Y Dios le dijo, Ezequiel, ¿viste este río? Sí, hace 33 años que me sirves. Y tu corazón hoy se endureció. Tu esperanza estaba puesta en mí. Esperaste tanto y a causa de la esperanza tu corazón se endureció y por eso hoy está seco. Y cuando yo leía y podía acordarme de todo esto, podía reflejarme en muchas áreas a Ezequiel. Estás en medio de un desierto. Por más que te encuentres a la orilla del río Quebar, estás en medio de algo seco. Tus pies están trabados. Tus oídos tienen polvo. Ya no me escuchas como antes. Tus ojos están rojos a causa del polvo y de la arena. A causa de la arena que hay, ya no me ves como me veías antes. Por estar en medio de tu desierto. Ya no me hablas como me hablas antes. Por causa de estar en medio del desierto, tu garganta se resecó. Tu lengua ya no es la misma. Y por causa del desierto te has resecado por dentro. Ezequiel, eso hace el desierto. Hace que te alejes de mí. Pero quiero decirte que no vine hasta aquí solamente para darte palabras de aliento. Vine a decirte que este río no le pertenece a Babilonia. Yo soy el dueño. Yo soy el dueño del desierto. Yo soy el dueño de este río. Por tiempo estuviste a orillas del río. Observabas, imaginabas y tenías deseos de bañarte y nunca te bañaste porque eres un esclavo. Pero yo, el dueño del mundo, te estoy invitando a entrar conmigo al agua. Hoy, aquí muchos de nosotros estamos como Ezequiel, en un cautiverio, a orillas del río, a orillas y esperando que pase algo con nuestra vida, a orillas del río y sin poder actuar, con los pies trabados, en lo hago o no lo hago, me meto o no me meto. Y cuando Dios le dice, entra en las aguas, el propio Dios empieza a entrar en las aguas. El propio Dios empieza a entrar, empieza a medir, dice que Él empezó a medir
¿sí? Con una soga a medir los codos, y un codo son 50 centímetros. Dice que él midió 1000 codos, son 500 metros. Ahora te voy a hablar en metros, así no nos perdemos. Y dice que le dice Ezequiel, ven. Y Ezequiel tiene dificultad de entrar en las aguas. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Una cosa es entrar en un lugar donde vemos y otra cosa es entrar en un lugar donde no vemos. A aguas oscuras, sin saber qué va a haber allá abajo. Entonces Dios vio que tenía miedo. Y el propio Dios empieza a entrar y empieza a mapear el agua. Empieza a mapear. Imagínate Dios entrando en un lugar sucio. ¿Qué pasa? Ese lugar se convierte en limpio. Y él empieza a mapear y le dice, ven, confía en mí. Puedes venir, ven. Puedes venir, ven. Ven. Ven atrás de mis pasos. Y Ezequiel seguía los pasos del Señor. Y me imagino que mientras seguía los pasos del Señor, empezó a sentir frescura subiendo por su cuerpo. Y por primera vez Ezequiel está entrando en el río, en esas aguas donde nunca probó, donde siempre trabajó, aguas que llevó, aguas de las que habló, pero eran aguas que nunca había entrado. Y había llegado el día de entrar y experimentar lo que Dios tenía para él. Y eso es lo que el Señor quiere que experimentemos y quiere hacer con nosotros. Pregúntame cómo. Pregúntame cómo. Hay gente que habla de milagros, ora por milagros, enseña milagros, pero nunca experimentó un milagro. Hay gente que habla de la gloria del avivamiento del Espíritu Santo, pero nunca experimentó la presencia del Espíritu Santo. Y el Señor me decía que es tiempo de que entremos como iglesia. Y me decía, no importa la lucha, no importa que te hayan hablado, que te hayan juzgado. Me decía que hay gente que estaba seca y que es hora de que entremos al agua. Amén. Y decía que Ezequiel entró. Sí, entró. Y el agua le daba a los tobillos. Y me imagino la alegría de haberse dado vuelta y de no ver a ningún soldado que estuviera pronto de darle algún latigazo. Miró para atrás y no había nadie. Y empezó a entrar en aguas donde eran limpias. Y ahora está experimentando él algo hermoso. Y me imagino que estaba por agradecerle al Señor y cuando levantó su cara, el Señor ya no estaba más ahí. Él estaba 500 metros más adelante, ¿sí? Sino que él levantó su cabeza y el Señor le dijo, hey, ven. No, pero ya está bien, Señor. Ya siento el agua, siento el frescor, siento el agua que me refresca mis tobillos y mis pies. Lo que yo te quiero revelar hoy es más profundo, Ezequiel. Ven. No, pero tengo miedo. Tengo miedo de estas aguas. Ezequiel, te dejé mi rastro, está limpio. Seguí mi rastro. Y Ezequiel empieza a caminar y cuando las aguas, quiero decirte que cuando las aguas le dan por las rodillas, ¿cuántos estuvieron con las aguas a las rodillas? Hasta las rodillas. Uno ya no puede caminar. O sea que si venía un cocodrilo o algún leviatán, no iba a poder correr para ningún lado, ¿sí? Cuando el agua te da a los tobillos puedes correr, puedes jugar a la pelota, puedes hacer un montón de cosas. Pero cuando te da a las rodillas ya no puedes, dependes del Señor. Y Él llega y el agua le da hasta las rodillas y estás preso por esas aguas. Y de nuevo, con alegría de ver que había seguido el rastro del Señor y que le iba a agradecer al Señor porque había llegado hasta las rodillas, levanta su cabeza y mira que el Señor ya no estaba ahí, sino que estaba 500 metros más adelante. 500 metros más adelante. Y ahí Él levanta su cabeza y Él dice, es más profundo. Las aguas son cristalinas. Y empieza a decir, ya no eran aguas que me daban a los pies ni a las rodillas. Eran aguas que me llegan hasta los hombros. Las aguas me llegan hasta los hombros. Y yo creo que era como hasta aquí, ¿no? Hasta la cabeza. Ya estoy poseído.
Ahora no tengo más la condición de caminar, ni rápido ni lento. Tengo el agua hasta el cuello y dependo estrictamente de las olas. Ellas me llevarán de aquí para allá. No tengo más dominio ni control propio. Y generalmente quien entra en aguas profundas, con aguas hasta el cuello, automáticamente, ¿sabes lo que pasa? Te pones de punta de pie. ¿Por qué? Porque tu cuerpo quiere respirar y quiere salir. ¿Y quién queda en punta de pies? No, empieza como a dejarse llevar. Y quiero decirte que ese es el ballet de Jesús. Es el famoso ballet del Señor, la manera del Señor yo te quería de esta manera, sin fuerzas. Sin fuerzas, porque a partir de ahora ya no tendrás más control sobre lo que te estoy dando. A partir de ahora ya no dominarás más tus manos ni tus piernas. ¿Pero por qué, Señor? Porque tuviste la audacia de entrar en lo profundo y estás dominado por mi presencia. Imagino a Ezequiel que está tan agradecido y que empieza a sentir al Señor por todo su cuerpo. Que su cuerpo aún es sano de todos los latigazos y ya no siente dolor, sino que siente frescura y está tan alegre y tan feliz por no estar en el desierto, sino que está en Cristo, está en Dios. Y cuando de nuevo él levanta su cabeza para agradecer, el Señor ya no estaba ahí. Estaba a 500 metros más profundo. A 2 kilómetros estaba el Señor. Y le dice: Ezequiel, lo que yo tengo para ti es más profundo. Ven. Y Ezequiel tiene que tomar una decisión. ¿Sabes cuál es la decisión? Si nadar o volver para atrás. Volver atrás porque iba a sentir miedo, porque lo que Dios le estaba mandando a hacer era sacar el pie de su seguridad. Sacar el pie de donde él estaba. Es salir de la zona de confort. Ya no pisarás más. Ezequiel, aquí las aguas son profundas. Aguas donde no podrás pisar. Aguas donde te vas a tener que meter y nadar. Aguas donde vas a tener que entregarte por completo. Y la última parte de Ezequiel, que estaba por fuera, sería poseído su cuerpo por completo. Y Ezequiel se sumerge. Y de ahí en adelante el Señor le manda un mensaje. Quien es mío por completo. Y este mensaje me lo daba a mí el Señor esta mañana. No es mío por los tobillos. No es mío por las rodillas. No es mío por los hombros. Quien es mío por completo. Y hoy el Señor nos está mandando a salir del desierto para que nos podamos meter a aguas profundas. No puede ser mío solo por los hombros. Quien me quiere de verdad tiene que sumergirse en mis aguas, aunque sean misteriosas y oscuras. Ezequiel se metió y se sumergió. Y esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. Se sumergió mucho, ¿sí? Imagino que no consiguió tocar el fondo. No consiguió tocar el fondo. ¿Saben por qué? Porque el conocimiento de Dios va mucho más allá. Mucho más allá. Mucho más allá. Y esto es una metáfora de la comunión con Dios, de la comunión que Dios quiere con nosotros. Es la manera de Dios estar diciéndonos hoy lo que pasa si en verdad le entregamos nuestra vida. Cuando confiamos en Él, cuando salimos de una vida seca, de una vida religiosa tomada por reglas, cuando la gente te dice: ay, quiero conocer a Dios, yo lo conozco a Dios, pero en realidad no tienen ni idea. Y el problema es que hay mucha gente que quiere salir del desierto seco, pero tienen miedo de sumergirse en lo que Dios quiere hacer con ellos. Conozco mucha gente, o he conocido mucha gente que quiere ser bautizada por el Espíritu Santo. Y le dicen: yo quiero ser bautizada, Señor, pero quiero ser bautizado con el Espíritu de esta manera o de esta otra manera. Señor, yo no quiero escandalizar a nadie. No quiero que me tires en el suelo. No quiero saltar. No quiero reírme.
Y lo vemos a Dios haciendo un checklist, tomando la lista de todo lo que nosotros queremos. Nosotros en realidad queremos una experiencia sobrenatural con Dios, pero queremos reaccionar de manera natural. Quien quiere lo sobrenatural tiene que estar preparado para lo sobrenatural, para lo que Dios tenga para nosotros, para salir de lo seco, para salir del desierto y entrar en las aguas. Tiene que estar preparado realmente a dejarlo todo. Sí, lo primero que tienes que hacer es tener determinación y creer. Y cuando entras en las aguas y a medida que vas entrando en lo profundo, es normal que te miren con otros ojos. Es normal que a la hora de alabar levantes las manos y empieces a hablar en lenguas. ¿Sabes por qué? ¿Vas a recibir críticas? Claro que sí. Claro que sí. Incluso te llamarán santurrón, fanático, desequilibrado. Es natural que te digan cosas que ni siquiera has escuchado. ¿Saben por qué? Porque la persona natural no entiende las cosas del espíritu. Quiero que sepas que tampoco el espiritual entristece al espíritu. Así que cuando recibas del Espíritu Santo, es imposible que entristezcas a tu hermano que tienes al lado si tiene el Espíritu Santo. Tu hermano se va a alegrar. Así que alegrémonos cuando recibamos al Espíritu Santo, cuando lo recibimos cada domingo. La persona natural es la que mira. Es la que dice, ay no, mirá, se cayeron, ay no, mirá. Mirá cómo alaba, mirá que va a saltar. Mirá que va a dar vueltas y vueltas una y otra vez. El natural no experimenta porque se queda en la zona de confort. Se queda a orillas del río. ¡Ay, mirá! Mirá lo que hace. El natural quiere tener todo bajo control. No deja que nadie crezca más que él mismo. Todo le escandaliza. Todo lo habla por conocimiento y no, o porque vio o escuchó, pero no por lo que experimentó, porque tuvo tiempo a solas con el Señor. Ahora, yo sé que aquí todos somos antorchas encendidas en las manos del Señor, pero acuérdate que siempre dentro de las iglesias hay gente fría y gente opinionista. Acuérdate que el natural cree, el natural lleva la Biblia consigo a la iglesia, el natural es creyente y habla como creyente. Tiene cara de creyente. Y por ahí estás al lado de uno que es creyente y es natural. Pero cuando le dices, ¿cómo buscas lo sobrenatural? Ah, no, eso no es para mí. Eso no es para mí. Yo hablar en lenguas, no, eso escandaliza. Yo no. No, eso no es para mí. Y lamentablemente nos encontramos con personas al fin y al cabo secas. Con personas que no tienen coraje a ir a lo profundo. Lidiar con el mundo espiritual no es para cualquiera. Porque cuanto más te acercas al Señor, más te alejas de lo terrenal y de los hombres. Cuanto más te acercas del Señor, le causas más peligro al diablo. Y lo primero que hace es desanimarte. Incluso van a venir a decirte, cuidado. Cuidadito, mucho cuidado. ¿Sabes por qué? Porque el diablo sabe que te estás sumergiendo en un camino solo de ida. Porque el camino de sumergirse con Dios es un camino solo de ida. Hay gente que no está dispuesta a buscar. No buscan, no oran, no leen. Y sí creen. Y se creen con derecho de juzgar a su hermano que sí busca, a su hermano que está teniendo un encuentro con Dios en la iglesia. Saben, lo sobrenatural no es para cualquiera. Hace un tiempo hablábamos con mi esposa y recordábamos que en la casa donde vivíamos antes, vivíamos en un piso, en un primero y daba a un parque y la pastora salió a colgar la ropa y cuando salió a colgar la ropa me llama, me dice, mirá lo que están haciendo, mirá lo que está haciendo. Y había ahí un loquito del otro bando que estaba haciendo así conjuros con las manos, enfrente de mi casa así, haciendo cuernos, conjuros, arrodillado, vestido de negro, las uñas pintadas de negra, la cara así, transformándose.
Le digo, dejá que yo voy a bajar con el Toby. El Toby era mi perro. Yo tengo un perro cristiano. ¿Saben? Y pues a ese momento me di cuenta que era cristiano porque se lo quería comer. Nosotros escuchábamos alabanza, orábamos y bajé abajo. No, claro, no voy a bajar arriba. Bajé y ¿saben? Tenemos miedo de lo desconocido, ¿sí? Yo veo a mi perro que se le erizan los pelos y yo dije, Señor, esto, si no es por ti, yo con mis fuerzas no puedo. Y le dije, ¿qué estás haciendo? ¿A quién le estás orando? Te reprendo en el nombre de Jesús. Y cuando dije sí, empezó a gritar, ¡ah! ¡No! ¡No! Y empezó a correr. Le digo, te vas y no volvés nunca más en el nombre de Jesús. Y estaba con tentación de largarle el perro, ¿no? Pero dije, no, vamos a dejarlo vivir al desgraciado. Entonces se fue corriendo, ¿no? Y empezó a gritar como un loco, ¡no, no! ¡Ah! Y se manifestó y salió corriendo. Quiero decirte que hay armas espirituales y cosas profundas que nosotros no conocemos. Pero para conocernos es necesario sumergirnos, para no tener miedo a lo desconocido. Y es tremendo lo que el Señor puede hacer si nos permitimos ir más profundo. Puedo decirte que cuando empiezas a perder el control, es tremendo. Porque lo sobrenatural, divino, posee lo natural, terrenal. Quiero decirte que para aquellos que están dispuestos a sumergirse en las profundidades de Dios, Él está listo para hacer su voluntad sobre ti y sobre mí. Pero solo para los que realmente están dispuestos a sumergirse. Y para los que tienen el coraje de ir a más, de buscar, no por conveniencia, buscar porque amamos al Señor nuestro Dios. Es para los que buscan y no se cansan. El cielo está abierto para nosotros hoy. Quiero decirte que el culto a Dios comienza en la tierra. ¿Sí? Y los creyentes consiguen aún entrar en la iglesia, pero no todos entran en el culto. Algunos se duermen. Porque para entrar en el culto es necesario entrar en otra dimensión. Es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Es necesario, el Evangelio es locura, sí lo es, lo decía Pablo en 1 Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Poder de Dios, es poder. Ponele la mano en el hombro de la persona que tenés al lado y empezá a moverla así. Empezás a amarrearlo, ¿no? Pero fuerte, hasta que se irrite, ¿sí? Hasta que se irrite, movelo de un lado al otro y decirle, es hoy que nos vamos a sumergir. Es hoy que vamos a ir más profundo. Es hoy que vamos a ir más profundo. Es hoy, es más. ¿Saben? En la historia de Ezequiel, están las mujeres que se aprovechan de los maridos y le pegan. En sus uñas tienen partes de camisa. Es hora de ir más profundo, decía. La historia de Ezequiel, veremos que Dios hace su parte. Pero Ezequiel tenía que hacer la parte de él. Dios no le dice, Ezequiel, ven, y lo agarra de la mano y lo lleva a las fuerzas. Entra en el río y Dios lo obliga. No, Dios lo invita. Y le dice, ¿quieres ir más profundo? Entonces ven, sígueme. Y le da un mapa. Y le dice, ven. Yo sé que tienes miedo, pero te ayudaré a vencer tus miedos. Y ahora quiero decirte que eres tú que tienes que saber a dónde quieres llegar. Eres tú que tienes que saber hasta dónde quieres ir con Dios. El mundo espiritual es como una escuela. Empieza en el jardín de infantes y va subiendo. La primaria, la universidad, el posgrado. Es como aquellos que hacen encuentro con Dios. Preencuentro, encuentro, re que te encuentro, superencuentro, re que te encuentro. Con Dios nunca terminas de aprender. Siempre puedes ir más y más profundo. Nunca llegaremos a tocar el fondo. Hay cosas que Dios no le dio a nadie y está esperando dártelas a ti. Está esperando que hoy tomes la decisión de salir de la orilla y empieces a caminar atrás de sus pisadas para darte algo que no le dio a nadie. Esa es la invitación que el Señor me hacía en esta semana. Y esa es la invitación que yo hoy tengo para ti, para darte hoy.
Pero eres tú que tienes que venir a buscarla, no soy yo. El Señor no te la puede llevar hasta ahí. Ella lo hizo en la cruz. ¿Quieres ser usado por Dios? ¿O quieres una vida vacía y seca? Muchas veces queremos ser usados por Dios sin soltar nuestra comodidad. Queremos ser usados y pasamos nuestro tiempo viendo Netflix todo el día. Y no está mal el Netflix porque yo veo. ¿Sí? El tiempo está en el mal uso que hacemos. En TikTok, en las redes sociales, en Instagram. Y en los pecados que tenemos escondidos. En la pornografía, en la comida, en la falta de búsqueda. Queremos el cielo, pero no queremos soltar la tierra. Señor, yo quiero el cielo. Yo quiero ir a más profundo, pero no quiero soltar esto. No lo codees a tu esposo porque queda feo. Quiero decirte que lo que no cuesta nada, no vale nada. Lo que no cuesta nada, no vale nada. Y en el reino de Dios, la única cosa que es gratuita es la salvación. Y es gratis para nosotros porque costó un alto precio. No había ni oro ni plata que cubriese semejante sacrificio. El derramamiento de sangre de Jesús costó muy, muy caro. No hubo nada que pudiéramos hacer para ser salvos por nosotros mismos. Porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Y la salvación es un regalo, ¿amén? Ahora, lo que sale de la salvación para el reino de Dios tiene un precio. Ahora la cuestión es, ¿qué queremos hacer? Mientras tanto, hasta que lleguemos al cielo, aquí en la tierra. Ah, no, pastor, yo quiero llevar a mi esposo, quiero que mi esposo se convierta. Quiero que mis hijos se conviertan. Quiero convertir a mi esposa. Vive gritando, zapateando. Hay que pagar un precio. Si quieres dones, hay que pagar un precio para recibir. Dice la Biblia que aquel que busca, y si busca es porque perdió algo y porque tiene que pagar un precio, ¿no? Dice la Biblia que aquel que busca encuentra, aquel que pide le es dado, y aquel que golpea a la puerta se le... Ahora, si no buscas, no pides, no golpeas, vienes a la reunión, llegamos con un estado de desierto, secos, porque no hemos buscado, no hemos orado durante la semana, estamos con un corazón duro y tenemos la mente pensando en qué capítulo me quedé en Dragon Ball. Ahora es tan lindo, interesante saber que si estamos dispuestos a entrar en aguas profundas, Dios está dispuesto a darnos más, a que el miedo se disipe. Y empezamos poco a poco, empezamos con los pies. Y cuando vamos entrando, el agua nos llega a los pies y empieza a curar nuestras heridas, las heridas que tenemos raspados en los pies. Él empieza a curar nuestros dolores. Y entramos más, 500 metros más, hasta las rodillas. Y el agua llega a las rodillas. ¿Y sabe qué hablan las rodillas? Hablan de oración. Hablan de oración, de esas oraciones que muchas veces no son respondidas. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios te quiere dar es tan grande que demonios tomaron ángeles en los cielos de Barcelona para que no lleguen hasta ti. Ay, pero pastor, eso es bíblico. Es bíblico. ¿Cómo hay demonios más fuertes que ángeles? Claro que sí. Daniel tuvo que ayunar 21 días para que Dios le respondiera. Ay, yo quiero hacer el ayuno de Daniel. Solo legumbres. No. Legumbre fue el ayuno que él llevó en toda su vida. Los 21 días fue seco. Seco. Para que Dios le respondiera. Porque ese ayuno hizo que Dios liberara más fuerzas. Escucha, Daniel 10, del 12 al 13 dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, o sea que si él dispuso su corazón, dispuso a orar, ¿sí? A entender y a humillarte en la presencia de Dios. Desde el primer día que entendiste que tenías que ir más profundo, desde el primer día que dejaste la orilla y empezaste a arrodillarte, escuchá, fueron oídas tus palabras, desde el primer día, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Saben quién era? Miguel.
Va a ser el príncipe del reino de las Persias. ¿Saben quién es? El diablo. Se me opuso durante 21 días, los 21 días que estabas ayunando. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Tuvo que venir Miguel a ayudar al otro ángel para que las oraciones de Daniel sean libres y que pudieran llegar en respuesta para Daniel. Un demonio había tomado al ángel y no lo había dejado. Y dice que desde el principio Dios había escuchado sus oraciones. Así que no podemos colocarle límites a Dios. Quiero decirte que tenés que crecer en oración. Tenés que crecer en ayuno, en palabra, ser diligente en las cosas de Dios, crecer en conocimiento de la palabra, tener equilibrio, ser inteligente. Quiero decirte que es tiempo de entrar y sumergirnos en la presencia del Señor. Es tiempo de ir más y más y más y más y más profundo. Y más profundo y más profundo. Es tiempo de dejar de lado nuestra comodidad y hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Pero para cumplir el propósito del Señor, no es suficiente entrar hasta los pies o hasta los tobillos. Es necesario sumergirnos por completo. Es necesario sumergirnos por completo. ¿Se acuerdan lo que le pedía 2 semanas atrás al Señor? Almas. ¿Se acuerdan? Le dije almas. ¿Saben lo que Él me respondió? Nadá. Porque si no nadás, va a ser difícil. Nadá. No que no haga nada, sino que nade. Quiero saludar a todos los que se conectan, bendecirte, que tengas un hermoso día, que esta palabra pueda ser de bendición para ustedes. Quiero que por favor vamos a tener un tiempo de